La vida es una pendulación insoportable entre intenso dolor y aburrimiento. Esta frase, de un gran pesimismo, pertenece a un hombre que disfrutaba mucho de sí mismo, muchísimo de sí mismo, que abrevió la frase más vale solo que me la acompañaba, más vale solo. Realmente no hay mejor compañía que uno mismo, o en el caso de él, que es uno de los hombres superiores, que tiene eh, poco tiempo para perder con las vulgaridades eh, de la mayoría. Estamos hablando de Arthur Schopenhauer, filósofo que introduce a Occidente los Vedantas indostánicos, es uno de los primeros en leer una excelente traducción, y su sistema filosófico eh, es una síntesis, podríamos decir, a la vez de Platón, de Kant y del hinduismo. El sistema filosófico es muy sencillo. Como ustedes sabrán, en las universidades de economía no se enseña en la escuela de Austria, porque lo consideran tarados. En la Universidad de Psicología no se enseña a Carl Jung, porque ninguna escuela clínica, digamos, toma a Jung como terapeuta que sea para curar, digamos, pero sobre todo por la gran desaveniencia con Freud, lo cual no impide que otras escuelas que en realidad están mucho más distanciadas de Freud sí sean enseñadas, es decir, se enseña la escuela conductista que ahora se llama cognitiva, que es considerada la más científica, por supuesto. Ahora, Carl Jung, que había sido escogido como el no judío que permitía que el psicoanálisis sea un movimiento que no se considera una secta hasídica, bueno, hasta tal punto era no judío que se hizo nazi, rompe realmente con Freud porque no acepta, digamos, como el dogma del complejo de Edipo. Entonces Freud lo manda a Freud churros. Con Adler se distancia también. Adler parece más bien una especie de Carrió o de López Murphy siendo ministro de la Rúa y diciendo, bueno, pero si este salame puede hacer estas cosas, yo las hago mejor. Entonces inventa la angustia del octavo mes, que es el bebé que siente la angustia, el trauma del nacimiento. Entonces dice, no hay psiquismo todavía. Pero es cierto que Freud llama, digamos, la pulsión tanática, pulsión de muerte, algo que tendríamos que llamar pulsión de destrucción, pero no de muerte, porque la muerte también es como cuando dicen pedo, que es, ¿por qué me voy a preocupar por la muerte si donde está la muerte, donde está mi muerte, no estoy yo? Donde yo estoy no está mi muerte todavía. No es como, yo por ejemplo me preocupo mucho por ganar un sueldo, pero la verdad, donde sea que esté mi sueldo no estoy yo. Bien, entonces recordemos también que estas clases son para tomar determinadas formulaciones y esquemas y estructuras y poder traspolarlos, usarlos en otros campos semánticos. Bien, la historia entonces de Arthur Schopenhauer. Arthur se llama así porque porque el nombre británico ya da cuenta de que su padre cree que es muy importante tener mundo, conocer de muchos lugares para poder, a la manera de Montaigne, digamos, relativizar lo que damos por sentado, que naturalizamos y que consideramos universal, inamovible, lógico, como, bueno, esto lleva sal, siempre lo hicimos con sal, ¿cómo los haces sin sal? No, porque Fez lo hacen con pimienta. Entonces, haber recorrido el mundo, que en ese momento además es la única manera de conocer el mundo, porque los pequeños libros de reseñadores eran realmente muy ficticios. Entonces se puede tener una educación formal, severa, pero nacionalista, estrecha, o se puede recorrer el mundo y ampliar la mente. Y es lo que hizo Schopenhauer, decidiendo tomarse un año
de recorrer el mundo, que fascinado por supuesto con Italia muy especialmente. Habría que hacer una historia de los pensadores y escritores y filósofos en Italia, como por ejemplo cómo se cura Nietzsche, ¿no? Y cómo se cura Tennessee Williams. Lo que resulta interesante de este que podríamos considerar el mayor pesimista en la historia de la filosofía, el mayor misántropo, es alguien que le niega el valor que todos tenemos, que más o menos consideramos nuestro deber un poquito asignarle al universo, a la humanidad, el sentido de haber nacido. Por supuesto, Sófocles dice que la peor desgracia es haber nacido, pero Schopenhauer realmente dice que vivimos el peor de los mundos posibles, en respuesta a Leibniz, que había ideado una forma de consolación que Tinelli lo resume en un tatuaje que tiene, que es: si sucede conviene, o a veces el kiosquero te dice es lo que hay. Entonces es lo mejor, porque además es lo único. El sentido en Leibniz es: Dios creó muchos mundos posibles. En uno de ellos, por ejemplo, vos tenías lo que te gustaría tener, ¿no? Pero Dios, que sabe más que vos, vio que ese mundo no funcionaba tan bien. Hizo toda una serie de distintas pruebas científicas con cada planeta y luego destruyó a todos y se quedó con este. Y este, por lo tanto, es el mejor de los mundos posibles. Bueno, hay mucho voluntarismo, mucho espíritu optimista en esto, en decir voy a apostar a todas mis fichas a este mundo y a no pensar así de una manera muy conformista que este es el mejor. Es decir, hace poco vi una conferencia muy interesante de Flavia Costa en CNN en español sobre los peligros de la inteligencia artificial, sobre security y safety, sobre distintos temas. Pero en un momento le preguntan por qué ella es optimista. Y ella dice: bueno, si yo fuera directora de cine haría una película apocalíptica, pero como soy científica y me pagan para encontrar soluciones, elijo la mirada optimista y bueno, me baso en, por supuesto, que se llegue a un acuerdo cuando desarrollamos la tecnología nuclear. Por supuesto que el peligro es que es una metatecnología que se enseña a sí misma y va creciendo exponencialmente, cosa que la energía nuclear no. La energía nuclear requiere sí o sí del humano que decida. Aunque hubo una vez una bandera de pájaros que activó las alarmas de energía nuclear y casi desencadena el holocausto termonuclear porque iba a haber una represalia inmediata. Y entonces dice: además yo creo que los discursos catastrofistas son conformistas. Y es cierto si uno lo piensa. Es decir, por supuesto estamos hablando ahora de la época fáustica, de la época, Freud, por ejemplo, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial y todo, es terrible pesimista. Más allá de cuánto abrevó Freud en Schopenhauer, no podríamos decir que Freud es un conformista en un sentido general, pero por supuesto sí, un marxista dirá: bueno, la salud mental para Freud es ser un buen burgués, tener un trabajo, una familia, no es realmente la única realización de la felicidad posible. Y ciertamente Freud, desde el punto de vista de, si ponemos un ejército de psicoanalistas, no van a facilitar la revolución, todo lo contrario. Pero más allá de ese sentido extremo de conformismo, es cierto que hay algo absolutamente condenatorio, lapidario, en una narrativa apocalíptica. Pensemos también en el Milei, me cuesta ahora con Milei decirlo, pero en el Milei, en todas las amenazas, todas las veces que se creyó que se iba a terminar el mundo, si la humanidad actuó desesperadamente por hacer algo distinto o
o no cambió mucho. Bien, entonces por supuesto hay que tener un discurso no tan radical y encontrar soluciones mancomunadas. La verdad es que creo que la época del peligro nuclear es una muy buena metáfora y una muy buena lección de que la humanidad, cuando está al borde del abismo y de la autodestrucción, puede confiar un poquitito en sus enemigos para no terminar con todo. En este momento, por supuesto, la competencia entre China y Estados Unidos hace que no se puedan detener, como lo han propuesto incluso los Max y todo. Detengamos esta investigación porque está yendo muy lejos. Así como pasó con la clonación, primero hay que hacer comités de ética. Cuando se descubrió que se pueden seleccionar los espermas para decidir el sexo del bebé, inmediatamente hubo que crear una comisión internacional, una cumbre. ¿Por qué? Porque toda la gente elegía varón. Bueno, este Comité Internacional de Ética decidió que solo se pueda elegir el sexo del segundo bebé. Como ustedes saben, sin una selección artificial, las chances son 50 y 50. Pero es alarmante el grado de machismo internacional para elegir varón al hijo, ¿no? Bien. Volvamos entonces a Schopenhauer y a lo que más queremos destacar, que es la elegancia de su prosa, es decir, uno de los mejores escritores en lengua alemana y en toda lengua. Es un autor muy fácil de leer. Por eso es lo que yo estaba explicando, que hay autores que están interdictos, están fuera de las currículas no se los enseña en ningún programa de psicología, se enseña a Carl Jung, en ningún programa de economía se enseña en la Escuela de Viena, pero por motivos muy distintos a los que en ninguna materia de filosofía se enseña Schopenhauer. Y es que Schopenhauer no llevaría más de una clase, es muy sencillo de leer, no requiere ninguna explicación del profesor, es absolutamente claro porque él se acoge a la estilística anglo de ser muy cortés en la redacción con el lector y entonces poder escribir filosofía tal como quien escribe una noticia de un diario. Tiene que ser así de asequible la lectura. Cosa que en Alemania se cumple también, pero en un sentido opuesto, porque los diarios mismos son difíciles de leer. Excepto uno que es como el diario Crónica, pero peor, que se llama Bild, que bueno, hay que sostenerlo con mucho equilibrio para no chorrear la sangre, sangre en la Casa Blanca, Donald Trump se cortó al afeitarse, bueno, lleno de ovnis, por supuesto. ¿Cuál es entonces la idea filosófica de Schopenhauer tan fácil de entender? Bueno, por un lado, su gran obra, es decir, la obra en la que trabajó toda su vida, así como Whitman trabajó toda su vida en Hojas de Hierba y fue agregando cosas, puliendo cosas, pero es su obra orgánica principal. También Schopenhauer dijo, acá dije todo lo que había para decir, ya está todo clarísimo, bueno, lo repetiré, le agregaré alguna cosita, pero él convencidísimo, ¿no? Y el libro se llama El mundo, Die Welt als Wille und Vorstellung, es decir, el mundo como voluntad y como representación. Y la palabra voluntad representa en Schopenhauer lo que para Freud representa la libido, es decir, una energía sexual en un sentido muy amplio de la palabra sexual, porque acariciar a un niño la cabeza es sexual. Podríamos decir sensorial, sensual. Él lo asocia mucho al instinto de reproducción y considera que, digamos, la fuerza del erotismo, la atávica fuerza del erotismo es la fuerza que mueve a todos los seres vivientes, ¿no? A todos los seres animados. Lo que anima es Eros. Luego de los traumas y de la Primera Guerra Mundial y de ver que la gente no solo sueña para cumplir bellos deseos, sino también sueña pesadillas, deja de lado su monismo y se hace dualista y pasa a considerar que hay dos fuerzas antagónicas en pugna
en este baile constante y complejo, y lo llama Thanatos, que es lo que decíamos que no debía ser llamada muerte, sino destrucción o algo así. Pero fue siempre con mucha elegancia en su prosa, utiliza ejemplos del teatro isabelino, la mitología griega, entonces no iba a ser tan grasa de poner otra cosa que Thanatos para Eros. Bien, Schopenhauer entonces es, por otra parte, en vida durante muchísimos años relegado, porque el centro en ese momento filosófico, la vedette, era Hegel, con su sistema de la dialéctica. Y lo que hace Hegel es, si Schopenhauer introduce el cuerpo en la filosofía, Nietzsche va a llevar esto un poquito más allá y dejarlo más claro, pero es que la parte estrictamente racional del ser humano es muy pequeña. Digamos, Descartes prácticamente habla de la mente y el cuerpo, diciendo más o menos que ocupan una esfera similar de poderío, por así decirlo. Para Schopenhauer queda reducida la parte racional a algo tan infinitesimal que ya directamente es una total ruptura con la utopía, digamos, iluminista, ¿no? Y incluso en Schopenhauer aparece como una especie de elevación y trascendencia, y la única posible para el ser humano, entregarse a través del arte, entregarse a través del pensamiento abstracto a una pura, digamos, contemplación desapasionada de lo que estudiemos, que es la manera de salir de la vida y de la muerte, porque son dos caras de la misma moneda. Por eso él recomienda no suicidarse, porque seguís atrapado en esta corriente que te lleva, que te conduce, y que él lo llama la voluntad, los budistas lo llaman la sed, es la fuerza vital para Henri Bergson. En todo caso, es una única, gigantesca fuerza que busca su cometido. Bueno, el gen egoísta lo llama Richard Dawkins, cree que la unidad de medida ahí es el gen que, como titiritero secreto, nos comanda. Pero entonces nosotros tenemos una ilusión de hacer algo por nosotros mismos, porque tenemos la ilusión de tener un yo y de ser individuos, pero estamos obedeciendo a esta fuerza vital que, bueno, parece ser un error que se llame la voluntad, en el sentido de que no es realmente una teleología voluntaria. Es decir, no es una cosa anárquica. La naturaleza, digamos, tiene sus fines bien prefijados, no va a querer otra cosa que reproducirse a sí misma, pero no hay realmente detrás el fantasma detrás de la máquina, es realmente algo mecánico. Bien, esta es la parte, digamos, en la que se refiere a cómo es objetivamente el universo y la vida. Y en lo que se refiere a nuestra posibilidad de percibir y acceder a esa verdad, nuestra representación, ahí se vuelve bien kantiano. Kant había hecho una síntesis explicando que hay una combinación, que no tienen razón los racionalistas de que percibimos y conocemos a través de la mente. El realismo ingenuo, no podemos con nuestra mente directamente acceder a la realidad, pero tampoco tienen razón los empiristas, que consideran que podemos, tocando, oliendo, mirando y escuchando, acceder directamente a la realidad. En realidad nosotros tenemos solamente acceso al modo específico de filtrar y modelar y nosotros, digamos, inventar desde
nuestras herramientas subjetivas para percibir una realidad hecha a la medida de lo que nos llega a nosotros. Tenemos una serie de categorías mentales, tiempo, espacio, causa, con la que ordenamos la percepción. Es decir, para Kant no está en el mundo el tiempo, ni la causa, ni el espacio, sino que es nuestra necesidad de... es como si nosotros solo pudiéramos consumir una comida que esté cocinada. Entonces cocinamos esa realidad para poder aprehenderla. Y Schopenhauer dice que esto no es otra cosa que lo que dijo Platón a su manera también, que Platón también a su vez aúna y hace una síntesis entre Demócrito, entre digamos, Heráclito, todo está en movimiento, Pitágoras, todo está quieto, dice, todo está quieto en la vida suprasensible, todo está en movimiento en esta vida mundana, y también con la alegoría de la caverna habla de cómo nosotros solo podemos ver las sombras, pero no el arquetipo, al que Kant llamará la cosa en sí, o el noúmeno. Pero bueno, nosotros no tenemos acceso a la realidad última, que también Heidegger podría llamar el ser y no el ente, para hacer un refinamiento en una pregunta, pero que realmente no tiene mayor sentido que ese, salvo que Heidegger es más metafísico y más religioso. En Platón el grado de misticismo también es alto, pero se lo puede salvar muchas veces desde las matemáticas. Es decir, el arquetipo de 2 patos y 2 mesas es el número 2, entonces no es nada místico. Y Schopenhauer entonces dice que tenemos, por ejemplo, la percepción de mi mano es directa. La propiocepción la llaman, ¿no?, los neurólogos. En cambio, la percepción de un objeto alejado es indirecta. Y toda esa distinción no la había hecho ningún epistemólogo hasta ese momento, y resulta muy interesante. Pensemos también en la representación cortical y en cómo queda por ahí para el cerebro. A mí me cortan una pierna, pero yo sigo pensando que la tengo lo que se llama el fantasma del miembro ausente. Bueno, todo eso es algo que no se había pensado siempre en la mente, lamentablemente, y no su profunda dependencia del cuerpo. O sea, ahora vivimos una época tan fisicalista que decimos, el cuerpo me pide bailar salsa, no, me voy a dormir porque mi cuerpo me lo pide, mi cuerpo pide que tome agua, voy al gym a entrenar porque si no mi cuerpo mañana... en fin, ahora el que habla es el cuerpo, ¿no? Es un ente no menos metafísico e imaginario, así como lo usamos nosotros, pero no ha sido más que la inversión de esta proporcionalidad equitativa. Somos la mitad angélicos y la mitad bestias, pero no es así para Schopenhauer, donde somos apenas capaces de trascender todo aquello que, anudado a la mente, no deja de ser impulsos, necesidades, apetitos, leves saciedades, porque Schopenhauer dice que la satisfacción que le da un zorro comerse una gallina es muy leve. No se puede comparar con la desazón que le da a la gallina el ser devorada por un zorro. Es decir, que la proporcionalidad que existe entre el sufrimiento y el placer, que el placer para él es algo negativo, es como la oscuridad es la mera ausencia de la luz, bueno, el placer es la mera ausencia momentánea del dolor. Entonces, lo que es fascinante en Schopenhauer, a diferencia de los más grandes pesimistas, es que en general este gran Schopenhauer se da la siguiente paradoja. Schopenhauer nos dice que creemos hacer algo por haber llegado a esa conclusión a través de razonamientos, pero en realidad nuestra mente se ve impulsada por síntomas físicos, ¿no? También lo dice
Nietzsche cuando dice que tenemos estos discursos enmascaradores para que algo parezca civilizado, para que algo parezca cortés, como por ejemplo entre chocar las copas, pero es para que se mezclen los venenos, hay una gran hostilidad escondida. Damos la mano, parece una cosa hermosa, cordial, pero es para mostrar que no tenemos un arma. En fin, entonces se da la gran paradoja que los grandes pesimistas, salvo Schopenhauer, el único que no, eran personas que sufrían depresión. Pensemos en el tiempo que tuvo de retiro espiritual Leonard Cohen, pensemos en Woody Allen, sufriendo realmente permanente depresión y no pudiendo celebrar su éxito, teniendo esta superexigencia, esta como resignación, esta actitud como de, bueno, como el futbolista que no festeja el gol. Tenemos, bueno, Émile Cioran, quizás quien lleva a un extremo aún más hiperbólico, más hipertrófico, el pesimismo, diciendo realmente que no vale la pena, y de pronto aferrándose a, por ejemplo, vale la pena la vida para quien haya escuchado a Bach, con lo cual la vida de Alejandro Magno no tuvo sentido Sócrates. Son personas que sufren muchísimo una profundísima melancolía. Kafka es un autor al que, junto con los clásicos, deberíamos situar, Ministerio de Salud debería poner una faja también que diga: leer a Kafka produce mucho desánimo, baja las defensas, porque realmente es un autor, más allá de si su ficción, su parábola o su realismo dan cuenta de este concepto científico de que los depresivos ven la realidad verdadera, son hiperrealistas, se bancan la realidad verdadera o no pueden dejar de ver la que tratamos de no descorrer el velo, ¿no? T.S. Eliot dice: "Man cannot bear too much reality". Pero generan un efecto de contagio de enorme desdicha. Sobre todo, bueno, en el caso de Kafka, porque no hay nunca una posible redención, ni siquiera infinitesimal e improbable. Bueno, Schopenhauer sorprendentemente es un tipo contentísimo consigo mismo, es decir, él puede ser todo lo misógino que quiere y puede decir la mujer es una criatura de cabello largo e ideas cortas, que es una relación de proporcional inversa que me convendría, porque yo soy pelado, quiere decir que tengo ideas larguísimas. Puede ser, tiene una frase que dice: cada ser humano es una forma de error particular. Ahora bien, él está elevando una especie de reproche a una escala cósmica, pero es un reproche que es un berreo infantil. Está enojado con su mamá y no está enojado con él mismo. A él le parece que él mismo no es tan error, está súper orgulloso de sí mismo, no tiene un ego frágil. Trata de convencer a los editores Brockhaus de que le permitan hacer la traducción al inglés de Kant, y dicen: 200 años no van a hacer un cerebro que tenga tantos conocimientos de Kant y sepa tanto inglés como yo. Bueno, su versión de Kant es más biologicista finalmente de lo que Kant se hubiera propuesto, porque considera que las categorías innatas son biológicas, ¿no? Que en su sustrato material anatómico. Bueno, el tema entonces es que en todos los autores pesimistas, nosotros esperamos que el gran gurú Krishnamurti, Osho, el Dalai Lama, Harari,
el esloveno, los grandes profetas nos revelen cómo es el mundo, nos explican, y muchas veces terminamos descubriendo que, bueno, que nos dicen que el mundo es horrible, y que no hay salvación, y que el ser humano es un sorete, porque ellos se sienten muy mal consigo mismos, no encuentran con su cerebro una solución, pero Schopenhauer nos enseñó eso, que detrás de todo gran edificio conceptual, detrás de toda erección de pensamiento abstracta, hay una fisiología que la ha gobernado. Entonces, si Woody Allen nos muestra que el crimen puede quedar impune y que estamos a merced de la pura suerte, sabemos que él sufre mucho angustias y pesadillas en la vida privada. Curiosamente, el que nos enseña que detrás de todo pensamiento pesimista hay un malestar físico o mental por parte de quien lo formula, no lo tenía. Schopenhauer es tan grato de leer y nos regocija tanto y nos levanta tanto el ánimo, porque en paralelo a este mensaje completamente oscuro, negativo, adverso y opresivo, está su voz, que no se autodesprecia y que con una osadía y una límpida y cristalina capacidad de pensar, borra completamente todo lo que está diciendo. Entonces nos resulta por ahí entretenido, elegante, pensar que el universo es espantoso, pero no hay allí una... no es una representación investida, para decirlo en freudiano, es decir, todo esto es un ropaje elegantísimo, pero que podemos disfrutar como se disfrutan las bromas, sin involucramiento emocional. Entonces, realmente uno puede leer libros de autoayuda, pero para alguien que está sufriendo un momento de desilusión y de depresión, un libro de autoayuda es contraproducente, porque un libro de autoayuda va a decir, bueno, aunque no tengas ánimo, aunque no creas que tenga sentido, levántate y ve a ver una plaza con bellos pajarillos, niños jugando. Bueno, y uno va y la verdad que no se siente mucho mejor, o dice, ¿por qué no puedo tener la alegría, las ganas de vivir de esos niños? ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? Uno se siente mal, porque se está sintiendo mal, y encima se tiene que reprochar el sentirse mal, porque sentirse mal a todas luces es ir a contramano del mundo. Con Schopenhauer sentirse mal es la regla, lo lógico. Sentirse mal es tener lucidez. Entonces, cuando uno lee esto y lo lee de la manera tan exagerada, se crean anticuerpos. Y uno dice, bueno,